El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los jefes de los fariseos que lo habían invitado a comer: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Gracias. Aunque hoy estoy celebrando mi aniversario, pero voy a dejarlo de la meditación sobre el sacerdocio para cuando nos reunamos propiamente para eso. Ayer estábamos celebrando la fiesta de San Martín de Porres, que no quisiera yo que, como cayó en domingo, el domingo siempre tiene preferencia sobre todas las demás fiestas, a menos que sea una fiesta patronal. Entonces sí se permite que se cambien lecturas, pero si no, se prefiere siempre el domingo. Por eso es que pareciera que nos brincamos a San Martín de Porres, pero es muy importante que nosotros meditemos sobre este grandísimo santo de allá de Lima. Es un gran santo este hombre, porque es un hombre que sufrió mucha persecución. Y nosotros ahorita vamos a entrar a un tiempo de persecución sin precedentes en la historia, ni al principio ni en ningún momento de la historia ha habido lo que vamos a presenciar, lo que nos va a tocar presenciar. Y cómo responde nuestro buen Dios cuando se suscitan cosas así. ¿Cómo responde? Con santidad, suscitando santos. Es la manera como Dios responde, es la manera como Él da la cara a través de los que se dejan llevar por Él. Martín fue uno de ellos, un hombre que vivió bajo tribulación toda su vida y sin embargo llegó a ser santo. Las tribulaciones no nos mandan al infierno, las tribulaciones son tierra de mártires. Viene el tiempo de mártires, y el mártir, recuerden que el mártir cierra los ojos en la tierra y los abre en el cielo. Ese no pasa por el purgatorio. Con su vida paga todo lo que debe, porque une su sangre a la sangre de Jesús. Por eso es tan grande el martirio. Entonces hoy vamos a retomar esta historia de San Martín de Porres, un mulato. Él era mulato, su padre era español, su madre era de Panamá, si no recuerdo mal. Un mulato, desde muy joven él va a ser llevado al monasterio. Los mulatos eran muy despreciados porque no se consideraban españoles ni nativos, entonces eran muy despreciados. Y fue llevado al monasterio de los dominicos, pero fue donado para el servicio. No entró él para hacer estudios, sino como fue donado para el servicio. Claro que luego van a verle la dedicación que tiene y todo. No le van a permitir ser sacerdote, porque en aquel tiempo si el candidato al sacerdocio, sus papás no estaban casados por la iglesia, no podían ser sacerdotes. Si sus papás se habían separado, no podían ser sacerdotes, tenían que estar en matrimonio unidos. ¿Por qué? Porque es como menos golpeados llegarían los jóvenes, menos lastimados llegarían, y entonces podrían llegar a ser mejores sacerdotes. No tanto era un desprecio, sino era tratando de escoger lo mejorcito, pero aún así se cuela cada cosa, ¿verdad? Aquí estoy yo. Así de que
Se cuela cada cosa impresionante. Total que con el tiempo los dominicos lo van a aceptar y va a terminar siendo hermano lego. Él no va a llegar, va a ser fray, pero no va a llegar a ser sacerdote. Una de las palabras sobre San Martín que se decían mucho en su tiempo era el hombre de la caridad. El hombre de la caridad es como lo reconocía la gente. Aquí uno se puede detener un poquito para pensar, si tú te murieras, ¿qué crees que pondrían los demás en tu epitafio? El epitafio pues es la piedra donde viene tu nombre y algunas palabras. ¿Qué crees que los demás podrían poner sobre ti? Tu familia, ¿qué pondría tu familia sobre ti? ¿Qué podrían poner los que te rodearon? ¿Qué pondrían sobre ti? Esto, imagínense, esto no es cualquier cosa, ¿verdad? Pero bueno, este hombre le llamaban el hombre de la caridad. Una persona con la virtud de la humildad. Siempre que una persona tiene humildad, tiene sabiduría, porque no se puede llegar a la humildad sin la sabiduría, porque la humildad es el reconocimiento de la realidad. Entonces el que no tiene sabiduría no tiene humildad. El que no tiene sabiduría es pendenciero. El que no tiene sabiduría es violento, porque no tiene sabiduría, porque no ha encontrado lo que es verdaderamente valioso. Y por eso es que para llegar a la humildad se requiere de la sabiduría. Por lo tanto tenemos que pensar en un San Martín sabio. En un San Martín sabio, porque alcanzó la humildad, vivió la humildad de una manera muy fuerte. Esto nos ayuda a pensar a nosotros que de nada nos sirve ser famosos, de nada nos sirve ser millonarios. Claro, el dinero ayuda en algunas cosas, pero no debería de ser la finalidad última, la preocupación más grande de nuestro corazón. La preocupación más grande sería evitar la condenación, alcanzar la salvación, porque para eso es que nosotros hemos venido a este mundo. San Martín es el ejemplo de esto para nosotros, que no fue sacerdote. San Martín se esforzó en crecer en el amor a Dios. Cada cosa que hacía tenía un gran sentido para él. Fíjense, cada cosa que hacía tenía un gran sentido para él, y por eso cada cosa la hacía con amor. Cada cosa que Martín hacía lo acercaba a Dios. Cada cosa, por insignificante que fuera, cada cosa que hacía lo acercaba a Dios, le permitía demostrar el amor a Dios. Entonces ese amor de Dios del que él se fue llenando, un día comenzó a desbordarse. Ya no lo podía contener, ya no podía esconder todo ese amor que ya sentía hacia Dios. San Martín fue enamorándose de Dios, fue enamorándose. Nosotros fuimos creados para eso, para enamorarnos de Dios, para ser amados de Dios y para enamorarnos de Dios. Para enamorarnos de Dios, para eso hemos sido creados. Todo resentimiento en nuestro corazón nos aleja del amor de Dios. Es una torpeza y es un peligro muy grande cualquier tipo de resentimiento en nuestro corazón, porque es una negación al amor. Y si nos negamos al amor, no podemos crecer en el amor, y si no creces en el amor, Dios no crece en ti. Por lo tanto, todo resentimiento contra las debilidades de los que nos rodean nos roba la vida de Dios, expulsa el amor de nuestro corazón, y Dios es amor. San Martín fue pisoteado por la soberbia de algunos que le rodeaban. No todos, por supuesto, pero sí muchos de los que lo rodeaban, que se llenaron de coraje, de envidia, de cosas, cuando empezó a desbordarse el amor de Dios, cuando la gente iba al monasterio y no preguntaba por los sacerdotes, no preguntaba por el superior, preguntaba por Martín.
preguntaba por Martín y algunos hasta eso les llegaba a molestar porque querían ser grandes. La soberbia, no se daban cuenta que era la soberbia porque no siempre se da uno cuenta. La soberbia se esconde muy bien bajo diferentes razones y no siempre podemos descubrir la realidad de la soberbia. Y entonces por eso lo atacaban muchísimo a él, lo atacaban mucho. Pero él no se daba cuenta de muchos ataques. Él no se daba cuenta. Esta es una cosa muy importante porque nosotros sí nos damos cuenta que nos atacan. Él no se daba cuenta. ¿Por qué no se daba cuenta, Martín? Porque no esperaba privilegios. Y si no esperas privilegios, pues no te das cuenta de lo demás. No te das cuenta que no te tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque no esperas privilegios. El problema es cuando nosotros queremos imponer, queremos ser grandes, queremos que se nos dé la gloria a nosotros, la gloria que le pertenece a Dios. Este santo, San Martín, no pretendía conocer la malicia con que le atacaban. No veía, no rebuscaba, no, me tiene coraje, no, yo sé, no, mira, no le buscaba, no escarbaba en este tipo de cosas. Para él todo se convertía en una oportunidad para crecer en el amor a Dios. Todo lo transformaba en una oportunidad de soportar por amor a Dios. Entonces todo lo fue llevando a la santidad. Todo lo fue llevando a la santidad. Llegó a la santidad desde muy joven él. Llegó a la santidad desde muy joven. Para evitar juzgar a sus hermanos, pensaba que los demás eran más justos que él, que los demás tenían un mejor lugar en el corazón de Dios, que los demás eran más importantes en el plan de Dios que él. Y cuando tú piensas que esa persona es más importante que tú en el plan de Dios, no te duele tanto lo que te hace. Es una persona que es más importante. Pero cuando nosotros nos creemos iguales o nos creemos superiores, sí importa mucho lo que las demás personas lleguen a pensar sobre nosotros. Pero no. Él para evitar esto decía, ellos son más fieles que yo, así es de que sí pueden hacer esto porque ellos sirven mejor a Dios, hacen cosas más grandes por Dios que las que yo hago, son más fieles. Y eso le ayudaba a Martín a servir con alegría incluso a aquellos que lo atacaban, aquellos que lo despreciaban, aquellos que lo aplastaban, porque esto se da mucho dentro de la iglesia. ¿Por qué se da dentro de la iglesia? Pues porque la iglesia es el enemigo a vencer de Satanás. Si no destruye la iglesia, no va a poder llevar a cabo sus planes en el mundo. Por eso ha habido tantas persecuciones sobre la iglesia, porque el enemigo necesita destruirla. Y seguirá habiendo estas persecuciones que de repente suben de intensidad y de repente bajan, porque el Señor apaga todo a través de la santificación de los fieles. Santificación de los que lo siguen, lo escuchan, de los que quieren en la santidad que Él está ofreciendo. Este santo, si alguien lo hacía sufrir, pensaba él que merecía peores cosas por sus pecados y que era un favor que le estaban haciendo para que pudiera pagar y purificar, aplastar su soberbia en este mundo. Entonces para él era un favor que le hacían, haciéndole ver sus defectos, ayudándole a que se corrigiera, acercándolo por lo tanto más a Dios. Entonces es que los santos verdaderamente son invencibles. Cuando Dios llena el corazón de una persona es invencible, es invencible. No hay nada que el enemigo se tiene que alejar rabioso de esas personas. Se tiene que alejar rabioso de esas personas. Ya no puede contra una persona que se llena del amor de Dios. San Martín no exigió recibir lo que nuestro buen Dios no le quisiera dar. Nosotros sí buscamos ciertos privilegios, exigimos ciertos privilegios, ciertos tratos preferenciales en la familia, en el trabajo. Exigimos a veces nosotros algunas de estas cosas. Él no. Martín no estaba buscando nada. Si no recibía, era porque Dios no le quería dar.
y ya se quedaba tranquilo. Es muy difícil vivir esto en todos los ámbitos, en el ámbito sacerdotal también, no se diga, a veces se crecen las envidias, las rivalidades también a veces empiezan a surgir por ahí, que porque el obispo le dio una mejor parroquia a uno y empieza la ebullición. ¿Cómo que le dio una mejor parroquia si yo tengo más tiempo, si yo he hecho esto, lo otro? En todos lados se cocen habas, en todos lados. Pero los que van hacia la santidad saben cómo torear todo esto. Los que no van a la santidad se estancan allí, se enganchan con el dolor, se enganchan con las debilidades de las personas. Los santos no, pueden pasar por en medio de la tribulación sin estar tan lastimados, pueden pasar por en medio de la tribulación. Este San Martín recibió poco de lo material, vivió muy a fondo los votos que había hecho él, votos de pobreza, votos de castidad, votos de obediencia. Y sin embargo, cuando se viven bien estos votos, el Señor puede dar mucho a esa persona sin que le perjudique. Puede dar mucho a esa persona sin que le perjudique. La generosidad que había en el corazón de San Martín, la compasión por la necesidad de sus hermanos era muy grande, era muy grande. Les platicaba, ¿no? Hay las historias que dicen de San Martín, ahí lo mandaban al mercado a comprar algunas cosas, pero Martín regalaba mucho. Cuando veía a alguien con hambre, no aguantaba en su corazón y regalaba. Pero lo que no se dieron cuenta los superiores, no podían ver, era que aunque Martín regalara, alcanzaba para todo, se multiplicaba, pero no lo alcanzaban a ver. Entonces ellos dijeron a Martín: no puedes estar dando. Entonces le dijeron que iba a tener que poner una mantita por encima de la canasta para que no viera lo que había en la canasta y no anduviera regalando cosas. Pero San Martín no aguantaba, era demasiada la compasión que sentía por las personas y trataba de ayudarles en la medida de lo posible. Y alguien le pedía algo y metía la mano en la canastita y salía lo que la persona necesitaba, ¿no? Que alguien ocupaba, qué sé yo, unos zapatos y salían zapatos, alguien ocupaba un cuaderno, salía un cuaderno, un refrigerador. No es cierto. Ni había en ese tiempo. Pero él vivió sus votos. Personalmente no tenía nada, pero vivió el voto de la pobreza, de la castidad, pero sin guerras, porque él era de Dios, él quería ser de Dios. Cuando uno tiene la guerra contra el problema de la castidad es cuando uno quiere algo que es ilícito, pero cuando la persona lo único que quiere es a Dios, pues no hay guerra ya. Se acaba la guerra, ya no hay ahí más cosas, más luchas. Y la obediencia, por supuesto, no lo caracterizaba a él. Siempre se le ubica a San Martín con una escoba en la mano, siempre, pero no lo caracterizó el amor a la escoba. No le caracterizó el amor a la escoba, sino su amor a Cristo crucificado. Eso es lo que lo caracteriza a este santo, su amor a Cristo y a Cristo crucificado. Su pasión era la contemplación del misterio de la pasión y el sagrario. Esos eran sus grandes amores en su corazón. Jesús lo sirvió a él, o sea, es lo que él meditaba. Jesús lo había servido con un inmenso amor, sufriendo por él en la cruz. Y entonces él quería también corresponderle a Dios con un inmenso amor, pero sus superiores solo le pidieron que barriera. Pero él quería hacer algo grande, pero sus superiores solo le habían dado la obediencia de que barriera. Era lo único que tenía, era lo único que tenía. Por eso único que se le permitía lo convirtió en un instrumento de santificación. Haciendo eso, lo poquito, queriendo hacer más, pero solo hacía lo que le correspondía hacer por amor a Dios. Por amor a Dios. Esto es la grandeza de él. Claro, se le representa con la escoba porque sí barría mucho, porque le pedían los trabajos que nadie quería hacer, lavar baños, cosas así. Él es el que se encargaba de todo este tipo de cosas, pero por amor a Dios, no porque le gustara hacer eso,
sino por amor a Dios, venciéndose a sí mismo, haciendo lo que los demás no quieren, tal vez tampoco él, pero por amor a Dios hacía las cosas más sencillas, más pequeñas, lo que nadie quería hacer. Pero veía a Jesús muriendo por él en la cruz, y él hacía lo poquito que podía hacer de acuerdo a lo que le daban en obediencia, lo hacía con el mayor amor que podía, y llegó a la santidad. Por eso dicen que llegó a la santidad barriendo. Por eso dicen que es el santo más feliz, porque va riendo. Pero era convertir los actos más sencillos, más tal vez para algunos pudieran parecer inútiles, pero no lo eran para él. Él utilizó eso para poder santificarse. Les encomendaron, no solamente tenía esa tarea de la limpieza, también hacía, como decía hace un momento, las compras y atender a los enfermos. Martín, esa era su tarea, y en esta tarea él tenía su oportunidad de corresponder a Dios. Es lo grande de este hombre, no querer hacer más que lo que Dios quiere que haga. Es lo de Santo Domingo Sabio. ¿Se acuerdan cuando les comentaba Santo Domingo Sabio cuando está jugando? Porque era el recreo, era hora del recreo en la escuela, y le habla a San Juan Bosco Martín, es domingo, ven, ya viene domingo, sale del fútbol que estaba jugando, que le pregunta, y le dice el santo, ¿qué harías si yo te dijera que te vas a morir dentro de 10 minutos? Seguiría jugando. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que haga ahorita. Esa es la santidad, no querer más de lo que Dios quiere para nosotros, pero sí abrazar lo que Dios permite, aunque uno se muriera de ganas de hacer más, hacer lo que Dios quiere que hagas, porque hacer más es de esclavos, hacer lo que te toca es de hijos, y porque no lleva esa carga como la lleva la esclavitud, de que tienes que hacer las cosas y las tienes que hacer de manera perfecta. No lleva esa carga cuando se es hijo. Así de que él, aunque muchos lo veían mínimo, como alguien que no servía para nada, veían a Martín porque era mulato, porque sus papás no estaban juntos, no se habían casado nunca por la iglesia, entonces no tenían ni siquiera una sola posibilidad de llegar al sacerdocio, aunque su inteligencia hubiera sido brillante, no se le hubiera permitido llegar. Y sin embargo, él amó lo que hacía, y lo hacía todo por amor a Dios. Y en medio de esas tareas, las más sencillas, se santificó. Nosotros también podemos y debemos utilizar lo que nos toca hacer de común. Al terminar sus tareas, ciertamente San Martín pasaba lo más que podía de horas frente al sagrario. Lo más que podía de horas frente al sagrario. Era la fuente del amor, era la fuente de donde él bebía el amor de Dios. Es que no siempre se siente la acción de Dios cuando estamos delante de él de rodillas. No siempre se siente, pero ahí está. Eso es el espíritu el que vibra, el cuerpo no lo percibe, pero sí el espíritu. Y entonces esta es una de las virtudes que tenía este santo. Esta es una de las virtudes, la virtud de la piedad. La virtud de la piedad, se compadecía de Jesús y quería ofrecer más, pero frenaba todo para hacer lo que le tocaba hacer según la voluntad de Dios, lo que Dios le estaba pidiendo a través de aquel a quien le había dado autoridad sobre él, y no hacía más que eso. Es grande, él vivía en sintonía con Dios, Aquí si nosotros nos detuviéramos a revisar cómo son nuestras oraciones, cómo le hablas a Dios, qué tipo de timbre de voz utilizas cuando tú le hablas a Dios, cómo ha sido tu caminar en la oración. La oración ese es el diálogo. ¿Hay silencios en tu oración? ¿Por qué silencios? Porque cuando hay algo que se llama monólogo y hay algo que se llama diálogo. El monólogo es cuando solamente una persona habla,
como en las homilías, es un monólogo, solamente una persona habla. Diálogo es cuando son dos personas, una habla, la otra se calla y escucha, luego esta persona habla y la otra se calla y escucha y se entabla un diálogo. La oración es un diálogo con Dios, por eso la oración necesita silencios. El silencio es el momento en el que dejamos hablar a Dios. Es el momento en el que dejamos que el Señor se dirija a nuestro corazón, a nuestra mente. ¿Se sentirá o no se sentirá? Eso es lo de menos. El Señor puede hablar a la mente, puede hablar al corazón. El Señor le sobran formas para poder hablar con nosotros. Le sobran formas. Este diálogo amoroso que él llegó a tener con Dios, pues lo llevó a estar íntimamente unido a Dios. Íntimamente unido a Dios. Su amor por Jesús en el sagrario lo hacía levitar. Es uno de los santos que levitaban, se levantaban, volaban, ¿verdad? Pero no conscientemente, no era algo, ¿verdad? No un Superman, sino que quedaba tan arrobado el Espíritu en Dios que de repente el Señor levantaba, el Espíritu jalaba demasiado fuerte. Es muy curioso eso, porque cuando alguien entra en éxtasis, él entraba en éxtasis. Cuando una persona entra en éxtasis, por ejemplo, en Fátima, en estos lugares donde los videntes entraban en éxtasis, llegaban señores muy grandes, muy fuertes y trataban de levantarlos y no podían. No podían, era como si fuera una piedra de peso impresionante, a pesar de que fuera un niño. No podían, y sin embargo, si uno de los que estaba en éxtasis agarraba al otro, lo podía agarrar con una mano y levantarlo. El éxtasis ya es cuando se está dependiendo completamente de Dios, mente, corazón, todo está arrobado completamente en Dios. Su espíritu llevaba a esto, el Señor se lo permitía y luego el Señor lo usaba bilocándolo. Es cuando él estaba en 2 lugares o 3 lugares al mismo tiempo. Hay muchos santos que han tenido este don, esta gracia de la bilocación. A los mitoteros les gustaría, pero no se los concede el Señor. Y les permite estar en 2 o 3 lugares al mismo tiempo. 2 o 3 lugares al mismo tiempo para hacer el bien. Para hacer el bien. El Padre Pío es uno de los que le dio muchísimo el Señor esta gracia y lo tenía trabajando día y noche. Se dice que él dormía como 3 horas a la semana, ¿verdad? Porque el Señor lo tenía trabajando toda la noche. Tenía el don también de la sanación física. Y fíjense qué interesante esto. Tenía el don de la sanación y nunca lo negó. Es que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por una falsa humildad y aquello que hemos recibido de Dios lo negamos. Lo negamos cuando es algo que recibimos de Dios y se le debe de dar la gloria a Dios. Y nosotros nos hemos negado mucho a todo esto. Nos hemos negado a aceptar que Dios nos ha dado algún tipo de don, algún regalo, algún carisma. Él no lo negó. Él sabía que tenía el don de sanación. Si él lo hubiera negado, hubiera caído en una falsa humildad. Eso no hubiera sido humildad. No reconocer lo que Dios te da no es humildad. No es humildad, eso es una falsa humildad. Pero tampoco le robó la gloria a Dios. Él aceptó que tenía el don de sanación, pero no le robaba la gloria a Dios. Cuando lo buscaban las personas, pues sí, él buscaba entre la manera como pudiera ayudarles y les decía: yo te curo, pero es Dios el que te sana. Yo nada más te curo. Es lo que pasaba con San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, que primero sentía repulsión por los leprosos, y cuando el Señor lo llena de su amor, empieza a sentir un gran amor por los leprosos, al grado que como penitencia por el rechazo que había tenido por los leprosos, le da un beso en las llagas a un leproso, y luego se los llevaba a un arroyito y ahí con unas vendas les limpiaba las heridas, y Dios, viendo el dolor de su amigo, sanaba al leproso.
No era Francisco, era Dios que veía el dolor de su amigo y para que su amigo no sufriera, sanaba al leproso. Es hermoso de veras nuestro buen Dios, es hermoso. Por eso él también lo reconocía. Yo te curo, pero es Dios el que te sana. Es Dios el que te sana. Esto nos debe de llevar también a pensar que nosotros no necesitamos hacer cosas grandes. Lo más grande que puede hacer el ser humano es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo más grande que puede hacer el ser humano. Y si la voluntad de Dios te dijera, quédate aquí y no hagas nada, no hacer nada sería lo más grande que podrías hacer, porque estarías haciendo la voluntad de Dios. Es lo más grande que puede haber. Esto es lo que nos va uniendo con nuestro Dios. La desobediencia nos sacó del paraíso. No podemos pretender nosotros acercarnos a Dios a través de rebeldías y desobediencias. Necesitamos nosotros aprender a obedecer a Dios. Aprender a obedecer a Dios, dejar de vivir como esclavos, entregarnos al Señor lo que Él va pidiendo. No siempre va a pedirnos poco. Tenemos la historia de los macabeos, aquella mujer que vio morir a todos sus hijos y todavía al más pequeño ella le dice, no me vayas a avergonzar, quiero recuperarte y para recuperarte necesito que no pierdas la fe. Entrégale tu vida para poder recuperarte y volvernos a reunir en el cielo. Pero no solamente es una historia bíblica perdida en el tiempo. En España, la última persecución que se vivió en España, está también la historia. Una mujer tuvo 7 hijos en su matrimonio. Muere su esposo y de los 7 hijos nada más una se casa, todos los demás y el último era hombre, y todos más una se casa y todos los demás, las mujeres se fueron a conventos y el hombre se fue con los religiosos. Y entonces viene la persecución, se empiezan a cerrar los conventos y 4 de sus hijas que todavía vivían religiosas, esta mujer con 80 años y las religiosas, sus hijas se van a su casa. Alguien las denuncia, que ahí había alguien que todavía seguían aferrados a la fe católica, van y sacan a la anciana de 80 años y a sus hijas y se las llevan y les ofrecen cosas para ver si reniegan a su fe. Y no, les amenazan de muerte y su mamá se levanta y les dice, ni se les ocurra traicionar a su esposo, ni se les ocurra traicionar a su esposo. Vamos a llegar todos allá arriba, así de que juntos, y todavía voltea y les dice a los demás, nomás un favor les voy a pedir, mátenlas primero a ellas y al último a mí. Primero a ellas, y las fusilan, y empiezan a fusilarlas de una por una, y ya, ¿verdad? Cuando le preguntan, ¿qué? ¿No te da miedo a ti que te vayamos a matar? Pero ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Nomás me pueden quitar la vida física, ustedes no me pueden quitar el cielo. Me lo están dando, denle. Le disparan y ahí quedó, ahí está, todavía está el lugar, es un lugar donde hay una cruz de piedra techado, y así es como le llamaron a ese lugar, y ahí murieron. Hay muchos mártires, hay infinidad de mártires, hay muchos que dieron su vida, que se les dio la oportunidad de dar su vida, pero hay quienes como Martín la dan sin este derramamiento de sangre, de una manera incruenta. Ser santos, esa es la finalidad de nosotros, tenemos que ser santos. No es suficiente con servir a Dios, es necesario ser santos, y ser santos allí donde nuestro buen Dios te ha sembrado, allí. Porque allí donde te sembró Dios es donde te ocupa. Allí es donde te ocupa y allí es donde te va a ir a buscar. Es donde te ocupa y es donde te va a ir a buscar. Yo les he platicado de aquella película que a mí me impresionó mucho. Es como todas las películas, esa la vi hace muchísimos años, ya es viejita esa película, donde un bombero está en un partido de fútbol ahí en Estados Unidos y lleva a su hijo, y pues están en alguna de las gradas por allá arriba, y entonces pues está con su hijo, y luego le dice el bombero a su hijo, voy a ir al baño, cuando regrese aquí te voy a buscar.
Aquí se va al baño, en el baño se da cuenta que hay una conspiración, que hay unos que están poniendo bombas, quieren destruir, quieren hacer que un caos en el y pues como en todas las películas empiezan a darse de patadas y de cosas ahí, y pues logra él, después de todo, nada más logran que explote una bomba, pero ya no hizo el efecto que se quería. Entonces empieza el corredero de gente cuando se escucha el tronido de la bomba. Todos corren y el niño se levanta, pero no, su papá le dijo, aquí te voy a buscar, y se sienta. Aquí te voy a buscar, le dijo su papá, y llega una señora y lo carga y se lo lleva y se le escapa y se sienta ahí. Y llega otro y lo agarra de la mano, no se sienta, porque allí lo va a buscar su papá. Cuando termina toda la acción, su papá se acuerda de su hijo y va corriendo y allí está sentado. Es lo que Dios quiere de nosotros, donde te ponga, no donde tú quieras, no donde tú te sientas bien, ahí no te va a ir a buscar. Él te va a buscar donde Él quiere que tú estés. Por eso tenemos que luchar para estar donde Dios quiere que estemos. Ahí sí tenemos que luchar. Si nos lo arrebatan, que no sea por nuestra culpa, que no sea yo me quité, yo cedí, no. Si me lo arrebatan, pues ya. Alguien a lo mejor con más autoridad que yo me lo arrebata, o tenía más fuerza que yo me lo arrebata. Bueno, pero yo no lo solté, me lo arrebataron, me lo quitaron. Yo no lo solté. Porque allí donde Dios quiere que estés, allí es donde tienes que santificarte, no donde tú quieras, donde Dios, nuestro buen Dios nos quiere. Ahí donde te sembró el Señor, allí tienes que florecer. Haya viento, haya lluvia o no haya nada, sea desierto, sean piedras, donde el Señor te plante, ahí tenemos que florecer. Aunque seas la única flor que sale ahí. Aunque seas la única flor que sale ahí. Hay flores que se han ido adaptando a todas las circunstancias, muchas flores que nacen en las partes más elevadas de las montañas, donde casi no hay oxígeno, donde el frío es intenso, y ahí están. No más ellas, nadie más aguanta. Nadie más aguanta, nada más ellas aguantan. Así también nosotros. No es entonces de que no, por cuestiones de gusto, ni es qué es lo que tú le quieres ofrecer a Dios, sino dónde te siembra Dios, porque ahí te va a ir a buscar. Allí te va a ir a buscar. No necesitamos, por lo tanto, ser reconocidos por los demás. No necesitamos tener grandes títulos. No necesitamos ser responsables de aquí o de allá. Pero sí necesitamos todos ser santos. Podemos y debemos ser santos. ¿A los cuántos años murió San Martín de Porres? 60, a la edad que tengo. Murió a los 60 años, pero fue un hombre manso y humilde de corazón. Es lo que Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y él sí lo hizo, sí aprendió de Jesús y pudo llegar a ser manso y humilde de corazón. Y los que lo atacaban simplemente lo hicieron brillar más en el cielo. A los santos no se les puede hacer daño. A los verdaderos santos no se les puede hacer daño. Dicen los españoles, tienen una frase muy curiosa: lo enterraron para vencerlo sin saber que era semilla. Y es lo que pasa con los mártires. Les quieren quitar la vida y en realidad les dan la vida verdadera. Los santos no se van a dar en macetas, no se van a dar en grupo, aunque sí, ya viene el tiempo, esto que le llaman ahora el gran aviso y todo esto, va a ser una oportunidad de oro. Van a venir en medio de la gran tribulación que se espera en este mundo. Viene un momento de gracia, de oro impresionante para la santidad, porque Dios va a responder a todo esto que está pasando en el mundo. Dios va a responder a todo lo que está pasando, todo, porque ahorita se está volviendo un caos el mundo completo. Y ya entramos a los tiempos de los megas. ¿Se acuerdan que antes hablábamos? Ya estamos ahorita en las megas tormentas, mega todo. Ya no son cosas normales, ya son cosas que están rebasando lo de antes. ¿Qué quiere decir? Que está bien cerca el tiempo de la santidad. Eso es lo único que quiere decir, que está bien cerca el tiempo de mártires y de santos, los más grandes santos que ha habido en la historia. ¿Por qué? Porque nunca había habido una
persecución tan grande como la que va a haber. Y si la persecución va a ser la más grande de todas las persecuciones, porque estamos hablando de tiempos apocalípticos, si va a ser la persecución más grande que ha habido en la historia, entonces tiene que haber la santidad más grande que ha habido en la historia. Entonces viene el tiempo de los más grandes santos. Hay que prepararnos, hay que ofrecernos, hay que pedirle al Señor que agarre nuestro corazón. Los santos, repito, aquí no se dan en maceta, pero sí, no son una semilla especial. Los santos son como nosotros. Muchos han llegado a la santidad. Dentro de los discípulos de Jesús había de todo, asesinos, rateros, de todo había, pero no continuaron con esa vida. Renunciaron a esa vida y siguieron a Jesús y llegaron a la santidad, llegaron al cielo. Pues es lo mismo ahorita con lo que está pasando en este tiempo y en este mundo, en estos tiempos que nos tocó a nosotros vivir. En estos tiempos los santos tuvieron los mismos problemas que tenemos ahorita nosotros, con la única diferencia de que ellos querían ser santos y ningún problema los detuvo, los impulsaba todavía más arriba los deseos de santidad. Ya ven, cuando pregunta la gente siempre, ¿cómo estás? Regularmente la gente contesta bien, contesta que están bien. La respuesta que yo también tomé, la de que se decía, ¿cómo estás? Mejor de lo que merezco. Es que esa es una alabanza a la providencia de Dios, a la misericordia de Dios. Es una alabanza a la misericordia y a la providencia. No estoy como yo merecería según mis pecados. Dios me trata mejor de lo que yo merezco. Por eso estoy bien. Estoy bien. Dios no me trata conforme a mis pecados. Por eso es la alabanza que se le da a la bondad divina, a la providencia divina, que nos da más de lo que nosotros merecemos, más de lo que nosotros merecemos. Por eso tenemos que ir buscando la manera que en todo y siempre esté presente la santidad. En todo y siempre. Es la finalidad, es la razón, es por lo que estás en este mundo, es la razón por la que existes. No importa hasta dónde te hayas desviado, es la razón por la que existes tú y por la que existo yo. La santidad. Cualquier cosa que nos desvíe de esto sería una catástrofe para nuestra vida. Lo que colabore y nos siga llevando hacia la santidad va a ser lo que más vamos a estar agradecidos con Dios después de que esto pase. Vienen tiempos muy hermosos, muy hermosos. No quiero que se queden con una idea de que los tiempos catastróficos que vienen. No, es que vienen tiempos de santidad. Santidad. Eso sí, hay una mística que dice, ¿verdad?, que habla de los mensajes de Dios Padre. Y en los mensajes de Dios Padre dice que va a llegar el momento en el que la misericordia de Dios se va a cerrar. Y cuando Él cierre el tiempo de la misericordia, la mano de Dios Padre va a sacar del mundo todo lo que no le pertenece. Eso es difícil, pero gracias a eso es como viene un renacer de la humanidad en Dios. Por eso el tiempo que viene y que nos va a tocar vivir, si me va a tocar a mí, más a ustedes están más jóvenes, el tiempo que viene es un tiempo de santidad. Es una maravilla. El tiempo que viene es lo que Dios había pensado desde Adán y Eva. Pero nos alejamos como el hijo pródigo, nos alejamos demasiado hasta perder todo, la dignidad, la fe y todo, pero viene una gracia extraordinaria. No solamente viene el látigo, viene una gracia extraordinaria en medio de esa purificación. Este es el momento en el que todos los más grandes santos quisieron haber vivido. Aquí es donde la mayor parte de los santos quisieron haber vivido estos tiempos, para darle frente a estos tiempos. ¿A través de qué? De la santidad que Dios va a dar. La más grande santidad que ha habido sobre la tierra. Los más grandes santos, y entre nosotros puede haber ya algún puñito de los que van a llegar ahí, de los que estamos aquí. Sí, aunque estén feos, no le hace, pueden.
eso no quita que puedan alcanzar esta santidad. Pues que el Señor nos conceda todas las gracias que necesitamos para querer ser santos y que nos permita la posibilidad de poder llegar a serlo. Ya muchos han llegado y es un regalo que estemos abiertos a recibirlo. Le pedimos a Dios Padre todo lo que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.